El poste de ejecución era donde los traidores iban a morir, y mientras Seren se arrodillaba encadenada ante la multitud que una vez la llamó familia, no suplicó, no lloró. Un pesado silencio se había instalado en su pecho, asfixiando a la chica que solía ser bajo años de dolor y acusaciones. La multitud susurraba, siempre susurraban. Ella asesinó a su propia madre, la quemó viva mientras dormía. ¿Qué clase de monstruo hace eso? No se equivocaban del todo al preguntárselo. Seren todavía podía oler el humo en sus pesadillas. Todavía podía oír los gritos de su madre resonando por los pasillos de la mansión Thornwick. Pero las manos que encendieron ese fuego no eran las suyas. Nadie le creyó. Nadie lo haría jamás. Entonces llegó el rey Alfa. Ridian de Baldrin, hermoso, despiadado, frío como la tumba misma. Había venido a impartir justicia, a acabar con la vida de una asesina y a restaurar el orden en un territorio que había caído en desgracia. Su verdugo se adelantó, con la espada en alto, y rasgó la tela de la espalda de Seren para dar el golpe mortal. Y entonces se congeló. Cada músculo del cuerpo del rey Alfa se quedó inmóvil. Sus pálidos ojos grises fijos en su piel expuesta, en el mapa de cicatrices plateadas talladas en su carne, en algo más debajo de ellas que le cortó la respiración por completo. La espada nunca cayó. En cambio, rompiendo el silencio como la escarcha a través de las hojas de otoño, el rey pronunció 3 palabras que lo cambiaron todo. Ella es mía. La multitud estalló en estado de shock. El verdugo retrocedió confundido, y Seren se quedó arrodillada allí, temblando, incapaz de comprender por qué un rey que había venido a matarla ahora la reclamaba como suya. No lo entendería durante un tiempo, no hasta que él dejó claros sus términos. La convertiría en su reina. La protegería, la albergaría y le daría todo lo que pudiera necesitar, pero solo bajo una condición. Él nunca la amaría. Ninguno de los dos entendía lo imposible que resultaría ser esa condición. El gran salón de la mansión Thornwick nunca se había sentido tan frío. Seren se arrodilló en el suelo de piedra, con las muñecas atadas con cadenas de hierro que se clavaban en su piel con cada leve movimiento. Le dolían las rodillas, la espalda le gritaba de dolor por heridas que nunca habían sanado del todo. Y a su alrededor, los lobos del territorio de su padre la observaban con ojos hambrientos, esperando sangre. 3 años. 3 años había vivido así, encarcelada en su propia casa, golpeada cuando se negaba a confesar y privada de comida cuando mantenía su inocencia. Su padre, Aldrich, se había asegurado de que cada alma en Thornwick la creyera culpable. Y ahora, finalmente, el gran rey Alfa había venido a impartir la justicia que su padre había estado exigiendo. Seren lo oyó antes de verlo. Las puertas del gran salón se abrieron de golpe y una presencia irrumpió como una tormenta de invierno. No era la dominancia ordinaria de un alfa fuerte. Esto era algo más antiguo, algo más frío, algo que hizo que cada lobo en la sala inclinara la cabeza instintivamente. Se obligó a mirar hacia arriba. Ridian de Baldrin estaba en la entrada, flanqueado por su guardia personal. Era alto, increíblemente alto, con el cabello del color de la ceniza oscura y ojos como acero congelado. Los rumores decían que nunca había sonreído ni una sola vez en sus 30 años. Los rumores decían que su tacto podía congelar la sangre en tus venas. Mirándolo ahora, Seren creyó cada palabra. Entró en el salón como si fuera suyo, lo que suponía que era. Todos los territorios respondían al gran alfa. Su padre había sido simplemente un administrador, un señor menor al que se le permitía gobernar en nombre del rey. Y ahora ese administrador se inclinaba tan bajo que su frente casi tocaba el suelo. «Su Majestad», dijo Aldrich, con la voz rebosante de falsa humildad. «Nos sentimos honrados más allá de las palabras por su presencia». En verdad, no necesitaba molestarse con un viaje tan largo. El asunto podría haberse manejado localmente. Yo manejo todos los asuntos de traición personalmente. La voz de Ridian coincidía con el resto de él, fría, plana, vacía de cualquier cosa que se pareciera al calor. ¿Dónde está la acusada? Aldrich señaló hacia Seren sin mirarla. Allí, Su Majestad, mi propia hija, la vergüenza de mi linaje.
Asesinó a su madre hace 3 años y se ha negado a confesar a pesar de cada oportunidad de misericordia. Seren sintió la mirada del rey posarse sobre ella como un peso físico. Mantuvo la cabeza inclinada, no por respeto, sino porque había aprendido que mirar a los ojos a su padre le ganaba nuevas heridas. No veía ninguna razón por la que el rey fuera a ser diferente. Unos pasos se acercaron, medidos, deliberados. Se detuvieron justo frente a ella. «Mírame». La orden resonó con autoridad alfa, y el lobo de Seren se agitó por primera vez en años, respondiendo a un poder que empequeñecía cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Lentamente, levantó la cabeza. Unos ojos grises se encontraron con los suyos, pálidos como la escarcha de la mañana, afilados como hielo quebrado. Él estudió su rostro con un desapego clínico, catalogando sus rasgos como un carnicero podría examinar el ganado. Sin curiosidad, sin piedad, tampoco crueldad, se dio cuenta, solo un vacío absoluto y aterrador. Se te acusa de asesinar a tu madre, la señora de Thornwick, prendiendo fuego a sus aposentos mientras dormía. Su voz resonó por el salón. «¿Cómo respondes?» «Inocente», dijo Seren. Su voz estaba ronca por el desuso. «Yo no maté a mi madre». «Miente». Aldrich se adelantó, con el rostro torcido por una furia justiciera. Fue encontrada huyendo de la escena, cubierta de hollín. Sus manos olían a acelerante. 3 sirvientes la vieron entrar en los aposentos de su madre momentos antes de que comenzara el fuego. «Esos sirvientes son leales a mi padre», dijo Seren en voz baja. «Dirían cualquier cosa que él les ordenara». Un murmullo recorrió la multitud. El rostro de Aldrich se enrojeció. «Lo ve, Su Majestad, es desafiante hasta el final. Se niega a aceptar la responsabilidad incluso cuando se enfrenta a la muerte misma». Ridian levantó una mano y el silencio se estrelló sobre el salón como una ola. «He oído suficiente». Su mirada permaneció fija en Seren. «La evidencia es suficiente. La sentencia es la muerte». Seren sintió que algo dentro de ella se derrumbaba. No era sorpresa. Sabía que esto iba a suceder, pero una pequeña y obstinada parte de ella todavía había tenido esperanza. Esa parte de ella murió ahora, en silencio, sin ceremonia. 2 guardias la levantaron y la arrastraron hacia el poste de ejecución en el centro del salón. Sus piernas apenas soportaban su peso. 3 años de inanición y tormento habían dejado su cuerpo como una sombra de lo que una vez fue. La obligaron a arrodillarse ante el poste, de espaldas a la multitud. El verdugo se acercó, un lobo enorme con una espada más larga que su brazo. Le seccionaría la columna vertebral de un solo golpe limpio. Al menos, acabaría rápido. «Descúbranle la espalda», dijo el verdugo. Unas manos ásperas agarraron los restos de su vestido y lo rasgaron. La tela cayó y Seren escuchó la inhalación colectiva de aliento detrás de ella. Sabía lo que estaban viendo, había sentido cada herida mientras era infligida, había memorizado el mapa de su propia destrucción. Cicatrices, docenas de ellas, líneas plateadas que entrecruzaban su espalda en una red brutal, las marcas de garras y espadas e instrumentos para los que no tenían nombre. 3 años de los métodos de interrogación de su padre, escritos permanentemente en su carne. Pero también había algo más, algo con lo que había nacido, algo que había aparecido la noche en que su madre murió y la tortura de su padre comenzó. Una marca en forma de media luna descansaba entre sus omóplatos, brillando con un tenue fulgor plateado sobre su piel devastada. La lágrima de la luna. Lo había oído susurrar una vez en textos antiguos que su madre solía leerle, una marca que aparecía solo en lobos destinados a cosas imposibles. Oyó al verdugo levantar su espada, y luego oyó una sola palabra, afilada como hielo al romperse. «Detente». Silencio. Seren giró la cabeza lo suficiente para ver al rey Alfa caminando hacia ella, su rostro completamente ilegible, pero sus ojos ardían con algo que no podía nombrar. Se detuvo junto al verdugo y miró su espalda durante un largo y terrible momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro, pero llegó a cada rincón del salón. «Ella es mía». El verdugo bajó su espada confundido. «Su Majestad», dije.
Ella es mía. La mirada de Ridian recorrió a la multitud, al rostro atónito de Aldrich, a los lobos que se habían reunido para ver morir a un monstruo. La ejecución se cancela. Esta mujer me pertenece ahora. Su Majestad, debo protestar. Aldrich se adelantó, su compostura resquebrajándose. Es una asesina, una desgracia. No es posible que la quiera. ¿Estás cuestionando a tu rey? Ridian no levantó la voz. No lo necesitaba. La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados. Aldrich retrocedió. No, Su Majestad. Por supuesto que no. Simplemente no entiendo. No necesitas entender. Ridian se volvió hacia Seren. Su expresión no revelaba nada. Solo necesitas obedecer. Extendió una mano hacia ella. Su piel era pálida, sus dedos largos y elegantes, y a pesar del terror, la confusión y el agotamiento, Seren se encontró extendiendo la mano para tomarla. Su tacto era frío, helado, como si el invierno mismo viviera bajo su piel. Pero fue el primer toque gentil que había sentido en 3 años. A través de la estrecha ventana del carruaje, Seren vio cómo Thornwick desaparecía tras las colinas. Todavía temblaba, todavía esperaba que la espada del verdugo cayera, que esto se revelara como una elaborada crueldad diseñada para darle esperanza antes de aplastarla por completo. Pero el carruaje seguía moviéndose, los cascos de los caballos marcando un ritmo constante contra el camino helado. Y Thornwick se hacía cada vez más pequeño hasta que desapareció por completo. Estaba viva. No podía comprenderlo. 2 de los guardias del rey se sentaron frente a ella, con expresiones cuidadosamente en blanco. No habían dicho una palabra desde que comenzó el viaje. Ella tampoco. ¿Qué había que decir? No entendía por qué estaban aquí. ¿Por qué un rey que había venido a ejecutarla, en cambio, la había reclamado como suya? El carruaje era más lujoso que cualquiera que hubiera ocupado. Asientos de terciopelo, pieles gruesas para protegerse del frío, ventanas de vidrio real en lugar de papel aceitado. Todavía llevaba los restos rasgados de su vestido, con la espalda expuesta al aire frío, pero alguien le había echado una pesada capa sobre los hombros antes de partir. Se preguntó si habría sido él. El viaje duró 2 días. Se detuvieron una vez en una posada al borde del camino donde a Seren le dieron una habitación, un baño y una comida más grande que cualquier cosa que hubiera comido en 3 años juntos. La devoró tan rápido que se sintió mal. Luego pasó una hora en el baño, viendo cómo el agua se volvía gris con años de suciedad y miseria acumuladas. Una sirvienta le trajo ropa nueva, sencilla pero bien hecha, en colores oscuros que no mostrarían manchas. Seren se vistió lentamente, sus dedos torpes sobre la tela desconocida. El vestido le cubría la espalda por completo. Estaba agradecida por eso. En la mañana del tercer día llegaron a Valdin. Si Thornwick había sido un territorio, Valdrin era un reino. El castillo se alzaba desde las montañas como algo tallado en la propia piedra. Todo eran torres de un gris pálido, ángulos agudos y ventanas que brillaban como hielo a la luz de la mañana. Una ciudad se extendía debajo, con humo saliendo de 1000 chimeneas, lobos ocupándose de sus asuntos diarios en calles que parecían imposiblemente limpias y ordenadas. El carruaje se detuvo ante las puertas del castillo. Un guardia abrió la puerta y le ofreció la mano. Seren la tomó con dedos temblorosos, bajando a la piedra lisa. Aquí es donde moriré, pensó distraídamente. Quizás no hoy, pero eventualmente. Sea lo que sea que el rey quiera de mí, no puede terminar bien. Siguió a los guardias por pasillos que parecían extenderse para siempre. Los sirvientes se detenían para mirarla al pasar, sus ojos curiosos, pero no hostiles. Nadie se burló de ella. Nadie susurró asesina en voz baja. Era desorientador. Se detuvieron ante una pesada puerta de madera. Un guardia llamó 2 veces y luego la abrió. Su Majestad la recibirá ahora. Seren entró. La habitación era un estudio, todo de madera oscura y libros encuadernados en cuero, con un fuego ardiendo en el hogar a pesar del frío que parecía emanar de todas las demás partes del castillo. Y de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, estaba el rey Alfa. No se giró cuando ella entró. Cierra la puerta, dijo. Ella lo hizo.
El clic del pestillo pareció increíblemente fuerte en el silencio. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Saren se quedó junto a la puerta, con las manos entrelazadas frente a ella, tratando de calmar su corazón acelerado. Podía sentir el frío que irradiaba de él, incluso a la distancia. Ese invierno antinatural que parecía vivir en sus huesos. «¿Te estás preguntando por qué estás aquí?», dijo finalmente. «Sí, Su Majestad». Se giró a la luz del fuego. Sus rasgos eran más afilados de lo que recordaba, más severos. Sus ojos encontraron los de ella y los sostuvieron. «Requiero una pareja». Saren parpadeó. De todas las explicaciones que había imaginado, esta no estaba entre ellas. «Una pareja», repitió. «Una reina», aclaró él. «Alguien que esté a mi lado en funciones formales. Alguien que dé a luz a mis herederos. Alguien que cumpla el papel que ha permanecido vacío durante demasiado tiempo». «¿Y me elegiste a mí?». No pudo evitar el tono de incredulidad en su voz. «Una asesina convicta, una mujer que sacaste del bloque de ejecución. Los cargos en tu contra fueron claramente fabricados». Su tono permaneció plano, factual. «Las cicatrices en tu espalda cuentan una historia que los testigos de tu padre no contaron. 3 años de tortura no sugieren culpabilidad, sugieren silenciamiento». La garganta de Saren se apretó. «¿Me crees?». «Creo en la evidencia». Se alejó de la ventana, más cerca del fuego, aunque notó que no parecía obtener ningún calor de él. «Tu culpabilidad o inocencia es irrelevante para nuestro acuerdo. Requería una pareja que no esperara amor, que no tuviera esperanzas de afecto, que aceptara los términos de un matrimonio puramente contractual sin quejarse». Sus ojos se encontraron de nuevo con los de ella. Una mujer que ha pasado 3 años en cadenas esperando la muerte parecía una candidata ideal. Las palabras deberían haber dolido. Quizás lo hicieron en algún lugar bajo el entumecimiento. Pero Saren se encontró asintiendo lentamente. «¿Cuáles son sus términos?», preguntó. «Serás mi reina. Tendrás todo lo que puedas desear. Riqueza, comodidad, protección, influencia. Tu padre nunca volverá a tocarte». Hizo una pausa. «A cambio, Daddy, me darás herederos. Aparecerás a mi lado en las funciones necesarias. No harás preguntas sobre asuntos que no te conciernen. Y el amor no será parte de nuestro acuerdo». Su voz se endureció ligeramente. «Soy incapaz de sentirlo. No esperes afecto de mí. No tengas esperanzas de ternura. No te engañes creyendo que esto es algo más que una transacción». Saren consideró esto. 3 días atrás, había estado arrodillada ante un poste de ejecución, esperando morir. Ahora le ofrecían una corona, protección, una vida más allá de los muros de la prisión de su padre. «Frío sobre la muerte», pensó. «Elegiré el frío sobre la muerte cada vez. Acepto sus términos, Su Majestad», dijo en voz baja. «Son más que generosos». La sorpresa cruzó su expresión. La mayoría de las mujeres llorarían ante tal oferta. La mayoría de las mujeres no han pasado 3 años deseando la muerte. Saren se encontró con su mirada firmemente. Me está ofreciendo la vida. No me quejaré de su temperatura». Durante un largo momento, el rey Alfa simplemente la miró fijamente. Luego, tan brevemente que casi se lo perdió, la comisura de su boca se movió. «La ceremonia de apareamiento tendrá lugar en 3 días», dijo. «Mi personal te preparará». Se volvió hacia la ventana, despidiéndola. Saren hizo una reverencia y se fue. La mañana de su ceremonia de apareamiento, Saren se despertó antes del amanecer. Los aposentos que le habían dado eran más grandes que toda la casa en la que había crecido. Una cama enorme cubierta de plata y blanco, armarios llenos de vestidos que nunca había pedido. Un cuarto de baño con agua que corría caliente al girar una manija. Había pasado la primera noche simplemente deambulando de habitación en habitación, tocando superficies, convenciéndose de que esto era real. Los sirvientes que la atendían eran amables. La bañaron en agua con aroma a rosas, le cepillaron el cabello hasta que brilló, la vistieron con telas tan suaves que parecían nubes contra su piel. Ninguno de ellos miró su espalda. Estaba agradecida por eso. Una de ellas, una mujer mayor llamada Petra,
Le había explicado la ceremonia con detalles tranquilos y pacientes. El vínculo de apareamiento entre lobos era sagrado, formado a través de una mordida de reclamo intercambiada entre parejas. Pero el rey había especificado que el reclamo físico ocurriría más tarde, en privado. La ceremonia pública implicaría solo votos y la firma de contratos. Seren había asentido, sin confiar en su voz. No sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. Ahora, vestida con un traje de plata pálida que cubría su espalda por completo, siguió a su escolta por los sinuosos pasillos del castillo de Valdron. El gran salón donde se llevaría a cabo la ceremonia era 3 veces el tamaño del de Thornwick. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados. Nobles con sus mejores galas llenaban cada espacio disponible, estirando el cuello para vislumbrar a la misteriosa mujer que su rey había elegido. Y en el extremo opuesto del salón, de pie ante un estrado cubierto de blanco, estaba Ridian. Vestía de negro, por supuesto. Un atuendo formal que enfatizaba la amplitud de sus hombros y la severidad de sus rasgos. Su pálido cabello estaba peinado hacia atrás, y sus ojos grises seguían su avance con el mismo desapego clínico que recordaba de su primer encuentro. Pero también había algo más allí, algo ilegible. Los susurros comenzaron antes de que llegara él. ¿Es esa ella, la asesina de Thornwick? ¿Por qué elegiría a alguien como ella? Debe haberlo hechizado de alguna manera. Seren mantuvo la mirada fija al frente. Había sobrevivido 3 años en las mazmorras de su padre. Podía sobrevivir a los susurros. La ceremonia en sí fue breve y eficiente. Un oficiante con túnicas ceremoniales pronunció palabras sobre el deber y los linajes, y los lazos sagrados entre alfa y pareja. Seren apenas oyó nada. Estaba demasiado consciente de Ridian de pie a su lado, irradiando esa extraña frialdad que hacía que su loba gimiera de confusión. Tú, Ridian de Valdron, gran alfa de los territorios del norte, ¿tomas a esta mujer como tu pareja, tu reina, tu vínculo?, preguntó el oficiante. Sí, lo hago. Su voz no traicionó nada. El oficiante se volvió hacia ella. ¿Y tú, Seren de Thornwick, aceptas este vínculo? ¿Te comprometes con tu alfa, tu rey, tu pareja? Seren respiró lentamente. Sí, lo hago. Entonces, por las leyes de nuestra especie y la bendición de la luna, los declaró unidos. El oficiante sonrió. Puede reclamar a su novia, su majestad. El salón se quedó en silencio. Todos los ojos fijos en el rey, esperando ver qué haría. Esperando la mordida de reclamo que sellaría el vínculo pública y permanentemente. Ridian se giró para mirarla de frente. Sus ojos buscaron su rostro a través de su velo de calma. El reclamo físico, dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. Preferirías que se hiciera en privado. No era una pregunta. Sí, suspiró Seren, si eso es aceptable. Una sombra de algo cruzó su expresión. Tus preferencias siempre son aceptables. Antes de que pudiera responder, antes de que la multitud pudiera impacientarse, él levantó su mano hasta sus labios y presionó un único beso frío contra sus nudillos. La multitud murmuró confundida. No era así como se suponía que debía funcionar. Un reclamo requería dientes, sangre, marcas permanentes. Un beso en la mano era apenas un saludo, pero Ridian los ignoró a todos. Soltó su mano y se giró para enfrentar a la asamblea. El reclamo se completará en privado, anunció. La reina requiere tiempo de recuperación antes de un ritual tan íntimo. Confío en que nadie aquí cuestionará mi juicio sobre este asunto. La última frase no fue una pregunta. Fue una amenaza. Los nobles se callaron. Seren se quedó helada, su mano todavía hormigueando por su toque. Respetó mis límites. Pensó aturdida, podría haberme mordido delante de todos, demostrar su dominio. Pero me dio una opción. La celebración posterior fue un torbellino de rostros y nombres que no pudo retener. Los nobles se acercaron para ofrecer felicitaciones, sus sonrisas falsas y sus ojos calculadores. Ella respondió con las cortesías apropiadas, recurriendo a las lecciones que su madre le había enseñado años atrás, antes de que todo se desmoronara. Estaba casi en la salida cuando alguien se interpuso en su camino. Marcela, su hermana, estaba allí con un vestido azul pálido,
hermosa y fría, y mirando a Seren con puro odio. A su lado estaba su padre, con una expresión de ira apenas contenida. ¿Crees que has ganado algo?, dijo Aldrich en voz baja. ¿Crees que ser reina te protegerá de lo que mereces? Seren se obligó a no retroceder. Creo que el rey me ha reclamado como su pareja. Creo que cualquier daño que me ocurra ahora sería considerado traición. El rey no sabe lo que eres. Marcela se inclinó más, su voz un siseo. Cuando descubra la verdad sobre lo que le pasó a madre, te destruirá. Te hará pedazos y esparcirá tus restos por las montañas. Entonces supongo que debería disfrutar mi tiempo como reina mientras dure. Seren mantuvo la voz firme, incluso cuando su corazón se aceleraba. Ahora, si me disculpan, mi pareja me está esperando. Pasó junto a ellos y se alejó con piernas que amenazaban con derrumbarse bajo ella. La multitud se apartó cuando se acercó a Ridian. Él la miró, su expresión ilegible. ¿Tu familia?, dijo. Sí, no parecen contentos con tu ascenso. No lo están. La estudió durante un largo momento. Luego le ofreció el brazo, un gesto formal que, sin embargo, la acercó a ese muro de frío invernal que lo rodeaba. Su disgusto, dijo en voz baja, ya no es asunto tuyo. Y a pesar del terror, la incertidumbre y los susurros que la siguieron por el salón, Seren sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. La noche de bodas llegó con un silencio tan completo que parecía tragarse el sonido. Seren se sentó en el borde de una cama enorme, con las manos cruzadas en el regazo, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se oía a través de las paredes. Los sirvientes la habían bañado en agua de lavanda, le habían cepillado el cabello hasta que caía como seda oscura por su espalda, y la habían vestido con un camisón tan fino que parecía llevar puesto el claro de luna. Luego la habían dejado sola para esperar. No sabía qué esperar. El contrato había sido claro. Le daría herederos. Eso requería ciertas intimidades sobre las que solo había leído en los libros que su madre solía esconder bajo el colchón. Pero Ridian no había mostrado interés en ella más allá de lo transaccional. Sin calidez, sin deseo, solo ese frío interminable y terrible. 3 suaves golpes en la puerta la hicieron saltar. «Adelante», logró decir. La puerta se abrió y Ridian entró. Se había cambiado su atuendo formal por algo más sencillo. Pantalones oscuros, una camisa blanca desabrochada en el cuello, su pálido cabello ligeramente despeinado como si hubiera estado pasándose las manos por él. A la luz de las velas, parecía casi humano, casi cálido, casi. Cerró la puerta detrás de él y se quedó allí un momento, estudiándola con esos ojos gris escarcha. Seren luchó contra el impulso de cubrirse, de esconderse bajo las mantas, de desaparecer por completo. «¿Tienes miedo?», dijo él. «Sí». «¿De mí?», consideró mentir. Decidió no hacerlo. «De todo». La simpatía o algo parecido cruzó sus rasgos. «No te haré daño». Se acercó, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra. «Esa no es mi intención esta noche». «¿Cuál es tu intención?». Se detuvo al pie de la cama, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el frío que irradiaba de su piel. Cumplir nuestro contrato, comenzar el proceso de crear un heredero. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Pero no soy un monstruo, Seren. Si requieres tiempo, si necesitas adaptarte, esperaré». La consideración en su voz le apretó la garganta. Nadie le había preguntado qué necesitaba en 3 años. A nadie le había importado. «No necesito tiempo», dijo en voz baja. «Necesito que esto termine. Necesito saber qué esperar para poder dejar de imaginar lo peor». Ridian la observó durante un largo momento. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Una tira de tela oscura. «Tu espalda», dijo. «Las cicatrices. He notado que las mantienes cubiertas incluso cuando duermes». El corazón de Seren tartamudeó. «No me gusta que la gente las vea». «Entonces no se verán», sostuvo la tela, una venda para los ojos. «La usaré si eso te hace sentir más cómoda. La habitación estará oscura de todos modos, pero esto asegura que no pueda verte ni por accidente». Ella lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que estaba ofreciendo. Un rey,
cegándose voluntariamente por su comodidad. No tenía sentido. Nada en él tenía sentido. ¿Por qué harías eso?, susurró. Porque ya has sufrido suficiente. Su voz permaneció plana, factual, pero había algo debajo, algo que sonaba casi como ira en su nombre. Lo que sea que te pasó en Thornwick, lo que sea que puso esas marcas en tu piel, no sucederá aquí. Estás bajo mi protección ahora. Eso incluye protección contra tus propios miedos. Seren sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Las contuvo furiosamente. No lloraría. No ahora. No cuando había sobrevivido a cosas mucho peores que la amabilidad. Está bien, dijo suavemente. La venda. Ridian asintió. Le dio la espalda. Átala tú misma, tan apretada como necesites. Se levantó con piernas temblorosas y se acercó a él. De cerca, pudo ver los mechones individuales de su pálido cabello, las débiles líneas de tensión en sus hombros, la forma en que sus manos colgaban cuidadosamente quietas a sus costados. Tomó la venda y se estiró para asegurarla alrededor de sus ojos. Sus dedos rozaron su piel y ella jadeó. Estaba frío. No fresco, no simplemente falto de calor, sino genuinamente frío, como si hubiera sido tallado en hielo. La temperatura parecía incorrecta, imposible. Los lobos eran cálidos, especialmente los alfas, pero Ridian se sentía como el invierno hecho carne. ¿Pasa algo?, preguntó él. Tu piel, respiró ella, está muy fría. Una pausa, una condición familiar, no es nada de lo que debas preocuparte. El despido fue claro. Seren terminó de atar la venda sin más comentarios, aunque su mente corría con preguntas que no se atrevía a hacer. La última vela parpadeó y se apagó. La oscuridad total cayó sobre la cámara como un sudario de terciopelo. Lo oyó girarse para mirarla. Sintió cómo bajaba la temperatura a medida que se acercaba. Sus manos se levantaron lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder, y se posaron suavemente en sus hombros. El frío de sus palmas contra su piel la hizo temblar, pero no del todo por el frío. Había algo extrañamente reconfortante en ello, algo que le recordaba las noches de invierno junto al fuego, la nieve vista desde ventanas cálidas, la paz. «Dime si quieres que me detenga», murmuró. «En cualquier momento, por cualquier razón, lo haré». Sus dedos trazaron su clavícula, ligeros como una pluma, exploratorios. La estaba aprendiendo a través del tacto, mapeando la geografía de su cuerpo sin ver. Cuando sus manos descendieron, deslizando los tirantes de su camisón por sus hombros, ella se tensó. «Respira», dijo en voz baja. «Solo respira». Se obligó a obedecer, y la tensión disminuyó ligeramente. El camisón se amontonó a sus pies. Estaba desnuda ante él en la oscuridad, vulnerable de una manera que nunca antes había estado. Pero en lugar de la vergüenza que esperaba, sintió algo completamente diferente. Seguridad. Él no podía ver sus cicatrices. No podía juzgar su cuerpo roto. En la oscuridad, ella era simplemente una mujer de pie ante un hombre que había prometido no hacerle daño, y él cumplió esa promesa. Su toque permaneció gentil en todo momento, cuidadoso y casi reverente. Cuando se unieron, hubo un momento de incomodidad que la hizo jadear, pero él se detuvo de inmediato, esperando que ella se adaptara, murmurando tranquilas palabras de aliento contra su cabello. El frío de su cuerpo contra el calor del de ella creó sensaciones para las que no tenía palabras. Escarcha y fuego encontrándose, mezclándose, convirtiéndose en algo nuevo. Se aferró a él mientras el placer crecía, mientras su cuerpo aprendía ritmos que nunca había conocido, mientras la oscuridad los envolvía como un capullo. Después, yacían enredados en las sábanas, ambos respirando con dificultad. Su brazo estaba sobre su cintura, sosteniéndola cerca, y podía sentir su corazón latiendo contra su espalda. Rápido, más rápido de lo que su comportamiento controlado sugería. «Gracias», susurró ella. No respondió de inmediato. Luego, tan bajo que casi se lo perdió, dijo: «¿Por qué? Por ser gentil, por la venda, por tratarme como una persona en lugar de una posesión». Otra larga pausa. Luego sintió que le daba un único beso frío en el hombro antes de apartarse. Lo oyó vestirse en la oscuridad,
Oyó sus pasos moverse hacia la puerta. Ridian lo llamó suavemente. Se detuvo. ¿Volverás mañana? El silencio se alargó tanto que pensó que no respondería. Entonces, si tú lo deseas, yo lo deseo. Otra pausa. Luego la puerta se abrió, dejando entrar una rendija de luz del pasillo, y se cerró detrás de él. Seren yacía sola en la oscuridad, su cuerpo todavía hormigueando por su toque, su mente girando con preguntas, el rey frío que no podía amar, la venda que había usado sin quejarse, las cicatrices sobre las que nunca había preguntado. Y debajo de todo, como una advertencia que no podía oír del todo, el invierno antinatural que vivía bajo su piel. Pasaron 3 semanas y Ridian acudió a ella cada noche. Al principio, Seren se dijo a sí misma que era simplemente contractual. Él necesitaba un heredero. Esta era la forma más eficiente de producir uno. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar cosas que no encajaban con esa explicación. Llegaba más temprano cada noche, a veces antes de la cena, uniéndose a ella en sus aposentos para compartir una comida antes de llevarla a la cama. Se quedaba más tiempo después, con el brazo envuelto alrededor de su cintura, su aliento frío contra su cuello mientras se dormía. Le pedía su opinión sobre asuntos de Estado, escuchando atentamente cuando hablaba, considerando sus palabras con genuino interés. Y lo más confuso de todo, parecía disfrutar de su compañía. «Estás mirando», dijo una noche, sin levantar la vista del documento extendido sobre la mesa de su sala de estar. «Estoy tratando de entenderte. No hay nada que entender». Firmó su nombre en un tratado con trazos precisos y elegantes. «Soy exactamente lo que parezco ser. Un rey frío que no puede amar». Precisamente. Seren dejó su bordado, una habilidad que había vuelto a aprender desde que llegó a Valdín. Entonces, ¿por qué pasas tus noches aquí en lugar de en tus propios aposentos? ¿Por qué pides mi opinión sobre acuerdos comerciales? ¿Por qué me abrazas mientras duermes? La pluma de Ridian dejó de moverse. La miró, sus ojos grises y legibles. «Hábito», dijo finalmente. «Nada más». Ella no le creyó, pero no insistió. Había límites entre ellos, muros invisibles que ninguno de los dos reconocía en voz alta, y ella había aprendido el valor de respetar los muros. Aún así, lo observaba. No podía evitarlo. Notó que nunca parecía tener calor, ni siquiera cuando estaba sentado directamente junto al fuego. Notó que los sirvientes le traían mantas calientes varias veces al día, que su aliento a veces se empañaba en habitaciones que eran perfectamente cómodas para todos los demás, que sus labios ocasionalmente se volvían ligeramente azules cuando pensaba que nadie estaba mirando. Notó que empeoraba después de sus noches juntos. La comprensión llegó lentamente, reconstruida a partir de observaciones que no había estado haciendo conscientemente. Después de las noches en que su pasión ardía más, cuando se perdía por completo en sus brazos, Ridian parecía más pálido a la mañana siguiente, más fatigado. Ese frío antinatural que emanaba de su piel se intensificaba, como si algo dentro de él se estuviera congelando desde adentro hacia afuera. «No te encuentras bien», dijo una mañana, encontrándolo temblando en su estudio a pesar del fuego rugiente. «Estoy bien». «No lo estás». Se acercó a él sin pensar, presionando su mano en su frente. Su piel era como el hielo. «Ridian, esto no es normal. Algo te pasa». Él le agarró la muñeca, apartando su mano. Su agarre fue suave pero firme. «Hay cosas sobre mí que no sabes», dijo en voz baja, «cosas que es mejor que no sepas. Entonces dímelo, ayúdame a entender». «No». La palabra fue final, absoluta. «Me darás herederos, Seren. Estarás a mi lado en funciones formales, pero no te involucrarás en asuntos que no te conciernen». Ese fue nuestro acuerdo. El rechazo dolió más de lo que esperaba. Se soltó la muñeca y retrocedió. «Como desees, Su Majestad». El dolor, o quizás el arrepentimiento, cruzó su expresión, pero no dijo nada mientras ella se giraba y se alejaba. Esa noche no fue a sus aposentos, ni la noche siguiente. Seren se dijo a sí misma que no le importaba. Esto era una transacción, nada más. No debería haberse permitido olvidar eso. Pero en la tercera noche,
Cuando su puerta finalmente se abrió y Ridian entró, sintió que su corazón se animaba, a pesar de todo. «Volviste», dijo suavemente. «No pude mantenerme alejado». La, la admisión pareció costarle algo. Se quedó en la puerta, con las manos apretadas a los costados, la mandíbula tensa por alguna lucha interna. Lo intenté. Me dije a mí mismo que esto se estaba volviendo demasiado complicado, que necesitaba mantener la distancia, pero me encontré caminando hacia aquí de todos modos. ¿Por qué? Cruzó la habitación en 3 largas zancadas y la atrajo a sus brazos. El frío de su cuerpo se filtró a través de su camisón, pero a ella no le importó. Se apretó contra él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, sosteniéndolo como si pudiera desaparecer si lo soltaba. «Porque no puedo dejar de pensar en ti». Respiró contra su cabello. «Porque la idea de que yacieras aquí sola mientras yo daba vueltas en mis aposentos como un tonto era insoportable. Porque en algún momento del camino esto dejó de ser una transacción». El corazón de Saren se aceleró. «¿Qué es ahora?». Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. A la luz de las velas, sus rasgos eran más suaves de lo que nunca los había visto. Vulnerable de una manera que el rey frío nunca debería ser. «No lo sé», admitió, «pero quiero averiguarlo». Esa noche, cuando se unieron, fue diferente, más lento, más intencional. La tocó como si memorizara cada curva y hueco, susurró su nombre como una oración. La sostuvo después como si fuera algo precioso, frágil e infinitamente valioso. Y Saren, yaciendo en el círculo de sus brazos con su aliento frío contra su cuello, admitió para sí misma lo que había estado negando durante semanas. Se estaba enamorando de él, el rey frío que no podía amar, el hombre que le había advertido que no esperara afecto, que no tuviera esperanzas de ternura, que no se engañara creyendo que esto era algo más que un deber. Lo amaba de todos modos, y no tenía la menor idea de qué hacer al respecto. 2 meses después de su ceremonia de apareamiento, a Saren le faltó su periodo. Lo notó de inmediato. Sus ciclos siempre habían sido regulares, incluso durante los peores años en las mazmorras de su padre. La ausencia solo podía significar una cosa. La sanadora lo confirmó a la mañana siguiente. Saren se sentó en sus aposentos después, con una mano presionada contra su vientre a un plano, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Estaba esperando un hijo del rey. El propósito de su acuerdo se había cumplido. Ahora tiene lo que necesita, pensó, y la comprensión le heló la sangre. Tiene a su heredero. Ya no me necesita. Recordó sus términos con una claridad terrible. Herederos para asegurar la sucesión, apariciones en funciones formales. Nada más. Había sido explícito en que su relación no se extendería más allá de la necesidad, y ahora esa necesidad estaba terminando. Los días que siguieron fueron una tortura. Saren esperó a que él se alejara, que se retirara detrás de esos muros de hielo y formalidad, que se convirtiera una vez más en el rey frío que la había reclamado del bloque de ejecución. Pero él no se alejó. Si acaso se acercó más. Venía a sus aposentos más temprano cada noche. Se quedaba más tiempo, a veces durante toda la noche, sosteniéndola contra su pecho mientras el fuego se consumía. Le habló de su infancia, de sus padres, de la soledad de ser criado para gobernar un imperio mientras se le prohibía sentir. Y la escuchó cuando ella finalmente, vacilante, le contó sobre Thornwick. «Mi madre era la persona más amable que he conocido», dijo Saren una noche, con la cabeza apoyada en su pecho, sus fríos dedos trazando patrones en su brazo. «Me protegió de la crueldad de mi padre, me escudó de sus rabias, y luego una noche, mientras visitaba a unos parientes a 3 territorios de distancia, murió en un incendio. Tu padre te culpó, dijo que lo había hecho de alguna manera, que usé una magia que no poseía para asesinarla a distancia. Su voz se quebró, dijo que las marcas aparecieron en mi espalda como prueba de mi culpabilidad, que la lágrima de la luna solo se manifiesta en lobos corrompidos por la oscuridad. Eso es mentira. La voz de Ridian era aguda. La lágrima de la luna es una bendición, no una maldición.
Aparecen lobos destinados a cosas imposibles. ¿Cómo sabes eso? Una pausa. Hay libros en mi biblioteca que contienen conocimientos que la mayoría ha olvidado. Textos antiguos sobre las viejas magias, los linajes, las marcas. Sus dedos se detuvieron contra su piel. Tu padre te torturó durante 3 años basándose en una superstición que él mismo inventó. La rabia en su voz era fría, controlada, pero no menos terrible por ello. Saren tembló. Ya no importa, susurró. Estoy aquí, estoy a salvo. Lo estás. Él asintió, y siempre lo estarás. Ella quería creerle. Quería creer en esta cosa frágil que crecía entre ellos, esta calidez que no tenía derecho a existir en presencia de tanto frío. Pero la duda la roía constantemente, susurrando que era demasiado bueno para ser verdad, que la dejaría en el momento en que naciera el niño, que era una tonta por esperar algo más. 3 meses después de su ceremonia de apareamiento, no pudo soportar más la incertidumbre. Estoy embarazada, le dijo. Estaban acostados en la cama, las velas casi consumidas, su brazo envuelto alrededor de ella en ese familiar abrazo protector. Sintió que él se quedaba quieto contra ella. ¿Estás segura? La sanadora lo confirmó hace semanas. No sabía cómo decírtelo. Silencio. Luego su mano se movió para descansar sobre su estómago, abarcando la ligera curva que había comenzado a formarse allí. Vamos a tener un hijo. Respiró él. Sí. Esperó la retirada. Esperó a que la soltara, que le agradeciera formalmente, que anunciara que su acuerdo había llegado a su conclusión natural. En cambio, la acercó más. Gracias, murmuró contra su cabello. Gracias, Saren. La calidez en su voz rompió algo dentro de ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué lloras? La alarma agudizó su tono. Se sentó, sus manos buscando su rostro en la oscuridad. ¿Te duele algo? ¿Le pasa algo al niño? No. Ella negó con la cabeza, presionando su rostro contra la palma de su mano. Solo pensé que te irías. Tenía miedo de que una vez que tuvieras a tu heredero, ya no me necesitarías. Nunca. La palabra fue feroz, absoluta. Saren, sé lo que dije cuando empezamos esto. Sé que te dije que no esperaras amor, que no tuvieras esperanzas de afecto, pero me equivoqué. Estaba tratando de protegerme de algo que no creía poder sobrevivir. Su corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te amo. Las palabras parecieron arrancarse de su garganta, desesperadas, aterradas y completamente crudas. Te amo, Saren. Te he amado desde el momento en que vi esas marcas en tu espalda y reconocí a una superviviente. Amo tu fuerza y tu bondad y la forma en que me miras como si realmente pudieras ser digno de algo más que miedo. La alegría explotó en su pecho. Ridian, yo también te amo. Te he amado desde que... Te amo, repitió él. Y esta vez su voz se quebró. Te amo. Se detuvo a media palabra. Sus ojos se abrieron de par en par por el dolor. Su mano voló a su pecho, agarrándose el corazón. Un sonido se le escapó, algo entre un jadeo y un grito, y todo su cuerpo se convulsionó. Ridian. Saren se incorporó de un salto, extendiendo la mano hacia él. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? No pudo responder. La escarcha se extendía por su pecho, visible incluso en la oscuridad, trepando por su piel como un ser vivo. Sus labios se volvieron azules. Su respiración se volvió superficial, entrecortada, empañándose en el aire repentinamente helado. Luego se derrumbó. ¡Ayuda!, gritó Saren, lanzándose hacia la puerta. ¡Que alguien ayude! ¡El rey se está muriendo! Los guardias inundaron la cámara momentos después de sus gritos. Encontraron a su reina arrodillada junto a su rey, con las manos presionadas contra su pecho, su camisón empapado con la escarcha que se extendía por su cuerpo como una enfermedad. «Traigan a una sanadora», ordenó Saren. «¡Ahora!», obedecieron sin dudar. La autoridad en su voz la sorprendió incluso a ella, pero no tenía tiempo para considerarlo. Ridian se estaba muriendo en sus brazos, y no podía entender por qué. La escarcha se había extendido desde su corazón para cubrir la mayor parte de su torso. Su respiración se había ralentizado hasta casi detenerse. Su piel estaba translúcida,
azul, blanca, fría más allá de cualquier cosa que hubiera sentido. Y sus ojos, cuando se abrieron, estaban vidriosos de dolor y algo peor, aceptación. Es inútil, susurró, su voz apenas audible. No hay cura, nunca la hubo. ¿De qué estás hablando? Seren le agarró el rostro, obligándolo a mirarla. Ridian, ¿qué te está pasando? Una maldición. Su mano encontró la de ella, su agarre débil como el de un niño. Sobre todos los reyes de mi linaje, no podemos amar. Las palabras no tenían sentido. ¿No pueden amar? Pero acabas de decir que me amabas. Y ahora me estoy muriendo por ello. La sanadora llegó, una mujer anciana con ojos agudos y manos firmes. Echó un vistazo a Ridian y palideció. Maldición de hielo, suspiró. Solo he leído sobre esto. Nunca pensé que lo vería. ¿Puedes romperla?, exigió Seren. No, Su Majestad. Esto es magia antigua, magia de sangre tejida en la esencia misma de su linaje hace generaciones. La voz de la sanadora era sombría. Hace siglos, un rey de Baldron buscó hacer a su linaje inmune a la manipulación. Temía que los enemigos usaran el amor contra sus herederos, que las reinas y las amantes controlaran el trono a través de los corazones de reyes débiles. Así que encargó a una poderosa bruja que creara una maldición que haría a sus descendientes incapaces de amar. Pero la bruja lo traicionó. Ridian carraspeó desde la cama. Hizo la maldición demasiado fuerte. En lugar de prevenir el amor, lo castiga. Cuando un rey de Baldron se enamora, verdadera y completamente, la maldición se activa. Su corazón se congela. Muere. Seren negó con la cabeza, incrédula. No, tiene que haber algo, alguna forma de revertirlo. Lo único que podría contrarrestar la magia de hielo de esta magnitud sería algo de igual poder. La sanadora hizo una pausa. Sus ojos se desviaron hacia la espalda de Seren, hacia el lugar donde su camisón se había deslizado para revelar el borde de su marca. Algo como la lágrima de la luna. La sangre de Seren se heló. La marca en mi espalda. No es simplemente una marca, Su Majestad. Es una bendición de la diosa luna misma. Un reservorio de magia antigua que aparece solo una vez cada 1000 generaciones. La sanadora se acercó, su expresión intensa. Si su marca es genuina, si realmente es la lágrima de la luna, entonces puede que posea la única magia existente capaz de derretir una maldición de hielo. La esperanza brotó en el pecho de Seren. ¿Cómo la uso? No lo sé. La voz de la sanadora decayó. El conocimiento de cómo manejar tal poder se ha perdido durante siglos. Quizás si tuviéramos tiempo para investigar, para consultar los textos antiguos. ¿Cuánto tiempo le queda?, exigió Seren. La sanadora miró la escarcha que se arrastraba lentamente por la piel de Ridian. La maldición progresa gradualmente una vez activada. Días, quizás una semana como máximo, pero se debilitará con cada hora que pase. Entonces encontraré una manera. Seren miró a Ridian, a la escarcha que se extendía por su cuello. No te dejaré morir. Los dedos congelados de Ridian encontraron su mejilla. Algunas cosas no se pueden prevenir. Esto sí, presionó su mano sobre su corazón, sintiendo el frío antinatural que se filtraba por su pecho. No sobreviví 3 años de tortura para perderte ahora. Hizo vigilia junto a Ridian durante la noche, sosteniendo su mano congelada, viendo cómo la maldición lo consumía lentamente. Sus ojos se habían cerrado. Su respiración se había vuelto tan superficial que apenas podía detectarla. La escarcha había llegado a su barbilla y ella no podía hacer nada. Tiene que haber una manera, susurró a la oscuridad. Tiene que haber alguien que sepa cómo desbloquear la lágrima de la luna. La respuesta le llegó como un rayo. Su madre. Su madre había sido una erudita, una coleccionista de conocimientos antiguos, una mujer que pasaba sus noches leyendo textos tan viejos que se desmoronaban al tacto. Si alguien sabía sobre la lágrima de la luna, sobre la magia que Seren llevaba sin saberlo en su espalda, habría sido ella. Y los diarios de su madre, su investigación, toda su biblioteca, todavía estaban en Thornwick, en posesión de su padre. Seren se levantó del lado de Ridian, su decisión tomada. Guardia, llamó.
Preparen los caballos más rápidos. Voy a Thornwick. El capitán de la guardia se adelantó, con expresión alarmada. Su Majestad, el viaje dura 2 días. El rey puede no sobrevivir. Entonces cabalgaré más rápido. Su voz era de hielo, más dura y fría que cualquier cosa que Ridian hubiera producido jamás. Lord Aldrich tiene algo que necesito. Algo que puede salvar la vida del rey. Lo recuperaré con o sin su aprobación. El capitán vaciló, luego se inclinó. Al menos permítame enviar una escolta. Bien, pero nos vamos ahora. Cabalgó durante el día y la noche sin parar, empujando a su caballo más fuerte de lo que nunca había empujado nada. La guardia real la flanqueaba, sus rostros sombríos, sus manos en sus armas. Llegaron a Thornwick al amanecer del segundo día, habiendo reducido el viaje casi a la mitad por pura determinación. La mansión parecía más pequeña de lo que recordaba, más oscura. Las piedras parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, e incluso los jardines se habían marchitado hasta convertirse en algo retorcido y muerto. Seren desmontó y se dirigió a la entrada sin dudarlo. Un sirviente intentó detenerla en la puerta. «Mi señora, su padre no recibe visitas. No soy una visita». Seren lo apartó. «Soy la reina de Valdrin y no estoy aquí de visita». Encontró a su padre en su estudio, sentado frente al fuego con una copa de vino en la mano. Parecía más viejo de lo que recordaba, su rostro surcado por algo que podría haber sido agotamiento o culpa. A su lado estaba Marcela, hermosa y fría como siempre. «Tú». El labio de Aldrich se curvó cuando la vio. «Vienes a regodearte de tu ascenso. He venido por los diarios de madre». Seren mantuvo la voz plana. «Los que hablan de la lágrima de la luna. ¿Dónde están?» La expresión de su padre cambió por un momento, pero ella lo vio. «No tengo idea de lo que estás hablando». «Mientes». Seren se acercó. Madre investigó la lágrima de la luna durante años. Sabía lo que era, lo que podía hacer, cómo desbloquear su poder. Tienes sus diarios. Los necesito. ¿Y por qué te daría algo? Aldrich se levantó de su silla, sus ojos ardiendo con un odio familiar. Asesinaste a mi esposa. Destruiste a mi familia. No mereces ayuda. Mereces la muerte. Yo no asesiné a madre. Las palabras salieron firmes a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Estaba a 3 territorios de distancia cuando murió. Lo sabes, siempre lo has sabido. Las marcas en tu espalda dicen lo contrario. Las marcas en mi espalda son la lágrima de la luna. La voz de Seren se elevó. Una bendición, no una maldición. Madre lo sabía. Escribió sobre ello en sus diarios. Diarios que has escondido porque prueban mi inocencia. Marcela se adelantó, su hermoso rostro torcido por el desprecio. ¿Esperas que creamos eso? Eres una asesina, Seren. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo cree lo que padre les dijo que creyeran. Seren se giró para enfrentar a su hermana por completo. Pero piensa, Marcela. Piensa de verdad. Amaba a madre más que a nada en este mundo. Me protegió de la crueldad de padre. Me escudó de sus rabias. ¿Por qué mataría a la única persona que me amó? La duda se coló en los ojos de Marcela. Incertidumbre. Padre, dijo lentamente, ¿dónde están los diarios de madre? Destruidos. La voz de Aldrich era plana. Los quemé hace años. Mientes. Seren sintió que la certeza se cristalizaba dentro de ella. Nunca destruirías el conocimiento. Lo acumulas. Lo usas. Enterraste esos diarios en algún lugar donde pensaste que nunca los encontraría. Incluso si lo hiciera, nunca te lo diría. Entonces registraré cada centímetro de esta mansión hasta que los encuentre. Se giró hacia la puerta, pero la voz de Aldrich la detuvo. ¿Quieres saber sobre la lágrima de la luna? Su tono había cambiado. Se había vuelto algo más oscuro, más peligroso. Bien, te lo diré. Tu madre descubrió que la marca en tu espalda podía romper cualquier maldición, curar cualquier herida y deshacer cualquier magia. Estaba tan orgullosa de ti, su hija especial, su niña bendecida. Se rió amargamente. Quería presentarte al rey, ofrecer tu don a la familia real.
Pensó que elevaría nuestra casa, nos traería honor y prestigio. Sus ojos ardían con una vieja rabia. Pero yo sabía más. Sabía que una vez que el rey descubriera lo que podías hacer, te llevaría. Te usaría para sus propios fines. Me dejaría sin nada. La sangre de Seren se heló. ¿Qué hiciste? Hice lo que cualquier padre haría. La sonrisa de Aldrich era terrible. Protegí mis propios intereses. La mataste. La comprensión golpeó a Seren como un golpe físico. Madre descubrió que estabas planeando algo y la mataste. Iba a arruinarlo todo. Aldrich se encogió de hombros como si discutiera el clima. No podía permitirlo. Así que prendí el fuego y dejé que todos creyeran que lo habías hecho tú. Dos problemas resueltos de una vez. Marcela tropezó hacia atrás, con el rostro blanco. Padre, no. No pudiste haberlo hecho. Hice lo que era necesario. Aldrich se giró para enfrentar a su hija legítima. Seguramente lo entiendes. Asesinaste a nuestra madre. La voz de Marcela tembló. Torturaste a Seren durante 3 años por un crimen que tú mismo cometiste. Y lo volvería a hacer. La compostura de Aldrich se resquebrajó, revelando al monstruo que había debajo. Esa criatura no es mi hija. Es un recordatorio de mi vergüenza. La prueba de la obsesión de mi esposa con la magia antigua y las profecías. Debería haberla ahogado al nacer. Algo dentro de Marcela pareció romperse. Cruzó la habitación en 3 zancadas y golpeó a su padre en la cara con toda su fuerza. El chasquido del impacto resonó en el estudio. Aldrich tropezó hacia atrás, con sangre brotando de su labio, y se derrumbó contra la repisa de la chimenea. No se levantó. El silencio cayó sobre la habitación como un sudario. Marcela se quedó de pie sobre el cuerpo inconsciente de su padre, con la mano aún levantada, su expresión en algún lugar entre el horror y la satisfacción. Hermana, su voz tembló. Lo siento mucho por todo, por creerle, por odiarte. Más tarde, la voz de Seren era firme pero gentil. Los diarios, ¿sabes dónde están? Marcela asintió lentamente. El antiguo estudio de madre. Hay un compartimento oculto detrás de la estantería. Padre nunca lo encontró. La guió por pasillos que no guardaban más que recuerdos dolorosos. El estudio estaba exactamente como su madre lo había dejado, conservado como un santuario intacto por los años. Marcela presionó un mecanismo oculto y un panel se deslizó para revelar una pila de diarios encuadernados en cuero cubiertos de polvo. Seren los agarró con manos temblorosas. «Vete», dijo Marcela. «Salva a tu rey. Yo me encargaré de padre. Marcela, vete». Los ojos de su hermana brillaban con lágrimas. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Seren abrazó a su hermana, breve y ferozmente, y luego corrió. Leyó los diarios durante el viaje de regreso a Balden, devorando la elegante caligrafía de su madre a la luz de una linterna sostenida por uno de sus guardias. Las palabras se mezclaban, densas de investigación, especulación y esperanza. Pero lentamente la verdad emergió. La lágrima de la luna era de hecho una bendición de la diosa luna, una marca que aparecía una vez cada 1000 años en un lobo destinado a cambiar el mundo. Contenía un poder más allá de la imaginación, la capacidad de curar, de purificar, de romper cualquier maldición, sin importar cuán antigua o poderosa fuera. Pero ese poder solo podía ser desbloqueado de una manera, a través del amor. La lágrima de la luna respondía al corazón de su portador. Solo cuando el portador amaba completamente, desinteresadamente, sin reservas, la marca se activaba y liberaba su magia. No podía ser forzada, no podía ser fingida. Requería una verdad emocional absoluta. Seren cerró el diario cuando las torres de Valdron aparecieron a la vista. Amaba a Ridian. Lo sabía desde hacía semanas. Lo había sentido crecer dentro de ella como un segundo latido del corazón. Pero nunca había pronunciado las palabras en voz alta. Había tenido demasiado miedo, demasiada incertidumbre, demasiado convencida de que él nunca podría amarla a cambio. Ahora entendía que su silencio podría haberlo estado matando. El castillo era un caos cuando llegó. Los sirvientes corrían por los pasillos, con los rostros pálidos de miedo.
Los guardias estaban en cada entrada con expresiones sombrías. El rey se estaba muriendo, y todos lo sabían. Seren corrió a sus aposentos. Ridian yacía exactamente donde lo había dejado, excepto que la escarcha se había extendido más. Ahora cubría su rostro, convirtiendo sus rasgos en algo tallado en hielo. Su pecho apenas se movía. Su latido era tan débil que apenas podía detectarlo. Casi había llegado demasiado tarde. La sanadora estaba junto a la cama, con expresión desesperada. Su Majestad, lo siento. No hay nada más que pueda hacer. Déjenos. La voz de Seren no admitía discusión. Todos, ahora, obedecieron. La puerta se cerró detrás de ellos y Seren quedó sola con su marido moribundo. Se subió a la cama junto a él, presionando su cuerpo contra su forma congelada, envolviéndolo con sus brazos a pesar del frío que le quemaba la piel. Su espalda desnuda, donde su ropa de viaje se había rasgado durante el trayecto, se presionó contra su pecho. La lágrima de la luna contra la maldición de hielo, fuego contra escarcha, amor contra muerte. Radian presionó su frente contra su mejilla congelada. Necesito que me oigas. Necesito que entiendas lo que voy a decir. No hubo respuesta. Sus ojos permanecieron cerrados. Su aliento apenas movía el aire. Te amo. Las palabras salieron con facilidad ahora, brotando de ella como agua de una presa rota. Te amo, Ridian. Te he amado desde la noche en que usaste una venda para que no tuviera que mostrarte mis cicatrices. Te he amado desde que me sostuviste en la oscuridad y me hiciste sentir segura por primera vez en 3 años. La marca en su espalda comenzó a calentarse. Amo tu frialdad porque no es crueldad. Amo tu distancia porque la construiste para protegerte, no para herir a otros. Amo la forma en que pides mi opinión y realmente escuchas mis respuestas. Amo la forma en que me abrazas mientras duermes como si fuera algo precioso, algo que vale la pena proteger. El calor se extendió, convirtiéndose en ardor, convirtiéndose en fuego. Te amo, dijo de nuevo. Y esta vez sintió que algo cambiaba dentro de ella, algo antiguo y poderoso despertando después de siglos de letargo. Te amo con todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré. Y si mi amor no es suficiente para salvarte, entonces moriré aquí a tu lado, porque no puedo imaginar un mundo sin ti en él. Una luz explotó desde su espalda, plata, oro y blanco, más brillante que el sol, inundando la cámara con una radiancia que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Seren jadeó mientras el poder surgía a través de ella. Un poder que no era suyo, pero que era suyo, siempre había sido suyo. Esperando este momento, la lágrima de la luna liberó su magia. La sintió fluir de su cuerpo al de él. La sintió buscar la maldición que lo estaba matando. La sintió envolver el hielo en su corazón y derretirlo. La escarcha en su piel comenzó a retroceder, retirándose como sombras ante el amanecer, desvaneciéndose como si nunca hubiera existido. El color volvió a sus mejillas, su respiración se profundizó, su latido se fortaleció, y entonces sus ojos se abrieron. Ojos grises pálidos como la escarcha de invierno, pero cálidos ahora de una manera que nunca antes lo habían sido. Se enfocaron en su rostro con reconocimiento, con asombro, con algo que parecía imposiblemente esperanza. Seren, su voz era ronca, pero era su voz, estaba vivo. ¿Qué hiciste? Te amé. Las lágrimas corrían por su rostro. Eso es todo, simplemente te amé. Él levantó una mano que ya no estaba fría, acunando su mejilla con dedos que contenían calor por primera vez en toda su vida. La maldición no solo estaba rota, estaba destruida, borrada de su linaje para siempre. La lágrima de la luna, respiró él. Eras tú, siempre fuiste tú. No lo sabía. Ella se apoyó en su toque. No entendía lo que era, lo que podía hacer, hasta que fue casi demasiado tarde. Pero no fue demasiado tarde. La atrajo hacia él, presionando su frente contra la de ella. Me salvaste, Seren. Me salvaste y en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Nos salvamos mutuamente. Ella lo besó suavemente,
con ternura, saboreando las lágrimas en los labios de ambos. Ambos estábamos escondidos, ambos convencidos de que no éramos dignos de amor, y sin embargo lo encontramos de todos modos. Él la besó de vuelta, y por primera vez sus labios estaban cálidos contra los de ella. 8 meses después, Seren estaba en los jardines del castillo de Valdron, con su hija durmiendo pacíficamente en sus brazos. La bebé había llegado 3 semanas antes, chillando, sana y perfecta. Tenía los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre, y una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en su hombro que hizo que los sanadores jadearan de asombro. La lágrima de la luna, pasada a la siguiente generación, una bendición que protegería la línea real por generaciones venideras. Ridian la encontró allí, de pie entre las rosas que había plantado en su honor. La rodeó con sus brazos por detrás, con cuidado de no despertar a la bebé, y le dio un cálido beso en la sien. «¿La reunión del consejo fue bien?», preguntó Seren. «Mejor de lo esperado», apoyó la barbilla en su hombro, mirando a su hija. «Tu hermana se ha adaptado admirablemente a su papel como señora de Thornwick. El territorio está floreciendo bajo su guía». Seren sonrió. Marcella había reclamado el título de su padre después de su condena por asesinato y conspiración. Aldrich ahora se pudría en una celda bajo el castillo de Valdron, despojado de todo lo que había valorado, obligado a vivir con el conocimiento de que sus 2 hijas lo despreciaban. Era más misericordia de la que merecía. «¿Y la nueva legislación?», preguntó Seren. «Aprobada por unanimidad». La voz de Ridian contenía un orgullo silencioso. «La persecución de los lobos marcados termina hoy. Cualquiera que lleve una bendición de la diosa Luna será protegido por la ley, sus dones honrados en lugar de temidos». Seren se reclinó en su abrazo, sintiendo su calor filtrarse en sus huesos. Él siempre estaba cálido ahora. La maldición le había quitado la capacidad de sentir la temperatura correctamente. Lo había hecho sentir frío durante 30 años. Su destrucción finalmente le había permitido sentir lo que todos los demás sentían. Dijo que era como nacer de nuevo. «Te amo», dijo suavemente. «Y yo te amo». La giró para mirarla, con cuidado de la bebé entre ellos. «Mi reina, mi pareja, mi todo». Pensó en aquel día en el poste de ejecución, cuando se había arrodillado encadenada, esperando la muerte. Pensó en las marcas en su espalda, las cicatrices que su padre le había dado y la bendición que su madre había reconocido. Pensó en el rey frío que la había reclamado, la calidez que habían encontrado juntos y el amor imposible que los había salvado a ambos. Ambos habían entrado en este matrimonio sin esperar nada. Ella había sido una asesina convicta huyendo de la muerte. Él había sido un rey maldito huyendo de los sentimientos. Ninguno de los dos creía en el amor. El amor los encontró de todos modos, y al amarse mutuamente, habían liberado no solo a sí mismos, sino a todo un reino. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, por favor, dímelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y significan más de lo que te imaginas.